voy a cruzar el charco para hablar de un país donde los ricos no están muy acostumbrados a pagar demasiado y el mero hecho de plantear una reforma fiscal para corregir esa anomalía enfrenta críticas feroces de los ricos y de los medios que los blindan. Hablo de Colombia y de la reforma fiscal de Gustavo Petro. Antes de explicar en qué consiste, recordemos que las históricas protestas de Colombia del año pasado fueron desencadenadas principalmente por la reforma tributaria de Iván Duque, a la que tuvo que dar marcha atrás luego de días y días de manifestaciones por todo el país. ¿A qué voy con eso? A que evidentemente Colombia viene necesitando una reforma fiscal desde hace tiempo, evidentemente necesita recaudar más. Es el país que menos impuestos recauda entre las economías medias y grandes de América Latina. El promedio de recaudo de América Latina es de 27,3% del PIB, mientras que en Colombia el porcentaje es de 19,7%. Iván Duque lo quería solucionar cargándolo sobre los hombros de los de siempre, de los nadies, de los pobres. Su proyecto de reforma fiscal establecía mayores impuestos a las clases medias y bajas, así como un cobro de IVA de 19% sobre los servicios públicos. Bueno, la cosa no terminó bien ni para Duque ni para la derecha colombiana, que han acabado en la oposición tras la victoria de Gustavo Petro. Al día siguiente de asumir la presidencia, Petro presentó un nuevo proyecto de reforma fiscal. Su objetivo consiste en recaudar un 1,72% del PIB adicional, como 5.000 millones de euros anuales más. Es una suma similar a la que proponía la reforma de Duque el año pasado. Ahora adivinen cuál es la diferencia entre estos dos enfoques. Pues digo yo que tratándose de un exguerrillero de ultraizquierda como Petro, estará proponiendo alguna medida bolchevique que llevará a una crisis sin precedentes, ahuyentará las inversiones, asustará a los mercados, no sé, recaudar algo más a ese 1% de los pobres ricos colombianos. Exacto, adivinaste. Estos montos los pretenden sacar de los súper ricos. El sistema tributario colombiano es muy complejo. Lo que está sujeto a impuestos son los salarios y muchos de los súper ricos los tienen bien modestos. Los súper ricos son súper listos también, así que en ocasiones llegaban a tributar menos que un asalariado de clase media. Ahora van a tener que pagar impuestos no salariales sobre la renta, sobre el patrimonio, sobre los dividendos, donaciones que reciben, etcétera, etcétera. El monto que tendrán que contribuir depende del tamaño del patrimonio. La iniciativa, según sostiene el ministro de Economía, apunta a unas 34.000 personas que no contribuyan lo suficiente. El impuesto salarial también aumentará en un 2% para los que perciben más de 2.400 euros al mes. El aumento del recaudo no solo vendrá de nuevos impuestos, sino también de la eliminación de las exenciones que usan miles de colombianos, sobre todo los más ricos, estos 34.000 personas, para evadir el pago de impuestos. Se eliminarán los 3 días sin IVA establecidos por Duque y se aplicará IVA a productos importados. La reforma se basa en 3 pilares: equidad, eficiencia y progresividad, y su objetivo es reducir la pobreza extrema y la desigualdad. Lo que se recaude será asignado a políticas públicas, a la educación y a la lucha contra el hambre principalmente. El hambre no es un problema menor para Colombia. Según el Instituto Nacional de Salud, en el primer semestre del 2022, un menor de 5 años estaba siendo diagnosticado con desnutrición aguda cada media hora. Más de 160 niños muertos en lo que va del año por desnutrición. Pues una deuda histórica, ¿no?, que tiene el Estado colombiano con su población más vulnerable. De todas formas, supongo que la prensa colombiana, con su espíritu patriótico y su profundo compromiso con el bienestar de su pueblo, habrá aplaudido esta reforma de Petro. Por supuesto, sobre todo si lees a los periodistas afines a ese 1% de los súper ricos de Colombia. El alarmismo es bastante fuerte, que es un cambio hacia la catástrofe económica, que habrá fuga de capitales, que nadie querrá emprender, que no se crearán más trabajos, que en fin, que no es necesaria esta reforma. Los sectores cercanos a Álvaro Uribe convocaron estos días una serie de marchas en contra de la reforma que nos dejaron imágenes entrañables. Hoy 26 de septiembre acompañamos a los ciudadanos en las calles de Bogotá a rechazar las medidas del gobierno Petro. No al debilitamiento de la fuerza pública, no a la reforma tributaria, no a la reforma a la salud, no a la reforma a las pensiones. Esos recursos son sagrados y el patrimonio de todos los colombianos se respeta. Presentes, Dios y patria, ¡ajúa!
Esto que no era Dios y patria. en la calle Núñez de Balboa de Bogotá. Claro. Era esa manifestación, ¿no? No a la reforma, no a tocar el patrimonio, no a Petro, no a todo. ¿La revolución cayetana será internacional o no será? Este manifestante defensor de los multimillonarios se llama José Jaime Uzcategui. Se define en Twitter como orgulloso hijo del general Uzcategui. Su padre, Jaime Humberto Uzcategui, se convirtió en el primer general del ejército colombiano condenado por una masacre paramilitar en Mapiripán que dejó al menos 50 muertos. Lo sentenciaron por secuestro y homicidio agravados. En general, si ves imágenes de protestas contra la reforma tributaria de este año y las comparas con las del año pasado, la diferencia es evidente, como ha dicho Manu, ¿no? ¿Qué calle era? Estos días tenemos a gente marchando, a gente blanca y rica en contra de que los multimillonarios paguen impuestos. Y como son ellos los que controlan los grandes medios, pues tenemos a los grandes medios también planteando escenarios catastrofistas para Colombia. Hace unos días se ha hecho viral un trozo de una entrevista que dio Gustavo Petro a Caracol TV, en la que tuvo que explicarles a los periodistas en qué consistía la reforma exactamente, porque de las preguntas quedaron al tanto a quién afectaba y por qué. Vamos a escucharla. A ver. Presidente, resultados en la economía. Y usted empezó hablando, me pareció interesante, Luis Eduardo, esa frase. Él dice, una cosa es lo que uno quiere y otra la que toca por el tema, la realidad, la restricción presupuestal. Ahí entra en esa ecuación el tema de la reforma tributaria, que ha recibido toda clase de críticas y genera una cantidad de preguntas. Ustedes, con su ministro de Hacienda, pues han explicado que necesitan la plata, pero hay mucha incertidumbre, presidente, en el sector privado. Dices, mire, si se pretende mover la economía, ¿cómo se espantan los que están creando empleo y haciendo mover la economía? Hay una encuesta esa tesis muy difícil sobre el tema. Esa tesis es una ideología. ¿Quiénes producen el empleo en Colombia? La mitad del empleo se produce por la misma gente. La mitad de la economía colombiana, la economía popular que usted ve ahí en San Victorino, en todas partes. Informal. Es la misma gente sobreviviendo. La otra mitad de la economía, un poco que llaman formal, está la inmensa mayoría compuesta de pequeños y medianos empresarios, sobre los cuales realmente nosotros no queremos poner los impuestos. Pequeños y medianos empresarios explican el 80% del empleo asalariado del país. Entonces ahí no está el tema, ¿no? Es una ideología. Lo que pasa es que no quieren ciertos sectores muy ricos de la sociedad colombiana que le pongan impuestos. O sea, esas pequeñas y medianas empresas no van a sufrir en la tributaria. No van a sufrir fuera de la transparencia misma, no se les sube la tasa de impuestos de renta, nada de eso. Claro, el impuesto al patrimonio va sobre los ricos, sobre los más ricos de Colombia. Acabo de leer ahí en España que se va a plantear el impuesto a las grandes fortunas, es lo mismo. En Estados Unidos es lo mismo. Es los más ricos que han amasado unas fortunas inmensas, aquí ni se hable de eso, que ya ni se la gastan ni los bisnietos. Si quisieran gastarse una fortuna diaria, ni los bisnietos se las gastan. Entonces, ¿por qué no un impuesto ahí para arreglar problemas de la gente que es más débil, más pobre? Eso es lo que queremos hacer en Colombia. Entonces, como nunca se había hecho una reforma tributaria en función de que los que más tienen, más paguen, que es lo que ordena la Constitución, sino que siempre, no, el IVA a la yuca, el IVA a la leche, el IVA a la comida, el IVA al aceite. Es decir, que los que comen, que somos todos, paguen, entre esos más duramente el que menos plata tiene. Como esa era la costumbre en contra de la Constitución, entonces ahora sí, no, qué reforma tributaria tan mala, hay que hacer una marcha. No, señores, los más ricos tienen que pagar más impuestos, porque hay que lograr llevarle la comida al niño pobre y a la niña pobre. Esa es la paz. Pero esa reforma tributaria produce miedo. Uno escucha a la gente en la calle, algunos dicen, esperemos a ver qué pasa en el primer año del gobierno Petro. Otros dicen, no voy a invertir. Otros dicen, me llevo la plata para afuera. Eso pero ¿a dónde se la van a...? Eso de llevarse la plata para afuera, ¿a dónde la van a llevar? Aquí a Nueva York. Aquí en Nueva York se paga 2 veces más impuestos que en Bogotá. ¿A dónde se la van a llevar? A Miami. Miami está entrando en una crisis económica profunda. ¿A dónde? A Madrid. En Madrid es donde se está hablando del impuesto a las grandes fortunas.
¿A dónde se la llevan? A Surinam. Y efectivamente, allá donde quieras llevar la plata, el impuesto seguirá siendo mayor que el que tendrás que pagar en Colombia, salvo si es un paraíso fiscal. Sigue Petro en esta entrevista dando clase al periodista, explicando que en el mundo actualmente hay miles de millones de personas pasando hambre y en esta crisis que estamos viviendo, Colombia no es el único país que se plantea aplicar impuestos a las grandes fortunas. Y mientras hijos de paramilitares condenados marchan en contra de esa reforma y los grandes medios les siguen la corriente, algunos de los multimillonarios colombianos sí apoyaron el proyecto. 2 personas exactamente de las 34.000 que según el ministro de Economía tiene Colombia. ¿Y quiénes son esos 2 excéntricos? Bueno, una de esas 2 personas es Jaime Gilinski, el tercer hombre más rico del país, cuyo hijo es dueño de la revista Semana. En una entrevista a El País dijo que una reforma fiscal era necesaria para Colombia. Alucinante. Otro, el banquero David Vélez, el segundo súper rico del país, dijo una cosa tan revolucionaria como que el que gana más tiene que pagar más. 2 chiflados que salen en medios como eso, como chiflados. O sea, aquí un nuevo capricho que tienen esos ricos. Apoyar la iniciativa de pagar más y disminuir la desigualdad. Ojalá hubiera más ricos chiflados. Gracias, compañero.